Dar inicio a la segunda sesión. Invitamos a todos los asistentes a tomar asiento y a los entrevistadores y panelistas también. Bien, para esta segunda sesión vamos a tener el panel Autonomía y autorregulación profesional, responsabilidad compartida entre diferentes actores. Este panel estará a cargo de unos entrevistadores que son el doctor Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina y periodista, y el doctor Estefan Chejar, decano de la Universidad del Quindío y vicepresidente de la Junta Directiva de Ascofame. Nos acompañarán como panelistas la doctora Madelena Folke. Tuvimos la oportunidad de escucharla en la sesión anterior. Ella fue presidente de la Asociación de Educación Médica Europea, es miembro de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Educación Médica, de la BEME y de la revista Medical Teacher. Estará también con nosotros. Estará con nosotros el doctor Jaime Arias, exministro de Salud y director ejecutivo de ASEMI. Nos acompaña igualmente el doctor Carlos Francisco Fernández Rincón, médico cirujano de la Universidad Nacional, periodista de la Universidad de los Andes, neurofisiólogo del dolor y aspirante título de maestría en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. La doctora Paige Morahan, fundadora del Instituto Feimer y directora del Programa de Liderazgo Ejecutivo en Medicina Académica ELAM para Mujeres en la Universidad Drexel, además profesora de Microbiología e Inmunología. Bien, damos paso a los entrevistadores para iniciar este panel. Muchas gracias, señores decanos, distinguidos miembros de este panel, muy distinguidos asistentes, profesores, decanos y estudiantes de medicina. Me complace mucho que haya estudiantes de medicina, ya van a ver por qué. El tema de ahora es aparentemente muy sencillo, el tema del profesionalismo médico, del cual oímos esta mañana dos excelentes presentaciones de una claridad meridiana, pero tiene un par de preguntas graves relacionadas con la autonomía de los profesionales y con lo que ocurre con ese profesionalismo y esa autonomía de los profesionales en la realidad diaria nuestra. Hay una pregunta que dice, ¿en la realidad diaria se verá afectado el profesionalismo? ¿Puede verse afectada la autonomía? Ustedes todos están de acuerdo en que para llamarse profesión, una actividad humana tiene 4 características fundamentales. Primera, un cuerpo de conocimientos. La medicina y las profesiones de la salud sí que tienen cuerpo de conocimientos, un cuerpo de conocimientos que va en crecimiento acelerado por la investigación. Lo segundo que debe tener es autonomía para aplicar ese cuerpo de conocimientos. ¿Y por qué? Porque el profesional tiene que saber que no se enfrenta a máquinas idénticas entre ellas, que los seres humanos somos todos absolutamente distintos unos de otros y que por consiguiente, con su buen juicio, dentro de unos marcos de referencia, cada profesional tiene que ajustar a cada persona enferma o a cada caso de salud pública las prescripciones de sus conocimientos. Ahora no se puede pedir autonomía sin autocontrol.
Y el autocontrol es la tercera característica del profesional. Pero hay una cuarta característica que se menciona de última, no porque sea menos importante, que es el compromiso leal, auténtico del profesional a actuar rectamente, es decir, el compromiso ético con la persona y con la sociedad con las cuales actúa el profesional. Si le quitamos a la medicina su profesionalidad, su profesionalismo, se nos convierte en un oficio que no va a cumplir con lo que la sociedad y las personas esperan de la medicina. De manera que ese es el campo con el cual comenzamos a hablar hoy. Yo quisiera entonces oír a los participantes en el panel sobre si se puede ver afectado el profesionalismo médico en las circunstancias en que estamos ejerciendo en muchos países. Y en ese caso, hasta dónde van la autonomía y la autorregulación profesional que evidentemente se necesitan en una situación de rendición de cuentas sociales y de regulación externa del Estado y de eso que ahora se nos trata de meter, el mercado, porque resulta que están tratando de convertir lo que es un derecho, el derecho a la salud, en unos servicios de salud que son bienes de mercado y que se venden y que los paga el que pueda y el que no, sobarse. Eso es uno de los intentos de desprofesionalización, esa conversión en vendedores de mercado. Quiero oír entonces a nuestros panelistas y les ruego el favor a la doctora Magdalena que comience con algunas reflexiones al respecto. Hola de novo em portuñol. Eu creio que esta primeira resposta de pode profissionalismo ser afetado na nossa sociedade moderna, para ser rápido, eu acho que há sim e não. Sim, porque profissionalismo, como vimos, é uma maneira de transformar a sociedade, de agir para a excelência, de agir em contexto. Portanto, se os pacientes cambiam, se a explosão de conhecimentos, de tecnologias, de tudo cambia, vai ter reflexos em la maneira como o profissionalismo está sendo posto em prática. Pero também diria que não pode ser afetado se lo vemos como conceito, como estándar de excelência de conduta. Não importa a explosão de conhecimentos, não importa os direitos de los pacientes, não importa a social accountability ou a globalização. O que temos sempre é que ter uma conduta profissional que ponemos lo outro antes de nós outros e que nos comprometemos com uma integridade moral. E aí não é afetada, não importa. Portanto, diria sim e não, consoante la perspectiva. Y dependiendo entonces de cómo obre el profesional y de lo que le toca al profesional. Doctora, ¿qué opina usted al respecto? I don't necessarily see a conflict. In fact, I believe that medical care could be enhanced. For instance, in the United States, we have increased emphasis, of course, with our business approach to medicine, which I don't always approve of, but there is an interest in cost-effective. So how can you give the most effective care, and it may be in prevention and not care, health care after the fact. So there's more of an emphasis now on prevention as being more effective in many cases, which comes back to some of the social, to the public health issues that were mentioned earlier this morning. So there's more interest in that,
which is driving a change in teaching and in practice in a broader area that I feel is more aligned with professionalism. There's also an increased awareness and of safety issues. And so I think both of these fall into professionalism areas. And there's a particular movement that is approach that's being started by the American College of Physicians called high quality care, high value care, that encompasses these and says you can give high value care and not bankrupt your patient, for instance. And I think all of this bodes well for the future. Yo creo que en este momento queda claro que es necesaria la situación de profesionales y que es necesaria la autonomía con autorregulación. Me gustaría mucho que nuestro decano nos dijera cómo se hace esa formación en una escuela de medicina, cómo debería hacerse más que cómo se hace. Bueno, me parece muy bien el enfoque de cómo debería hacerse, que es lo ideal, saber eso. Primero que todo, y lo mencionaba la doctora esta mañana, lo que nosotros siempre hemos llamado el currículum oculto, ¿sí? Que es algo innegociable, diría yo, que prácticamente es lo que nuestros estudiantes están leyendo a través de lo que realmente nosotros mostramos ser, no lo que decimos, sino lo que mostramos ser. Tenemos que buscar un poco pues digamos, el acercamiento entre lo que era en nuestra época el profesor Juan Mendoza, entre otras fue profesor mío, ¿sí? El currículum oculto del doctor. Lo que éramos nosotros con la vocación que mostrábamos cuando entramos a una escuela de medicina y la coherencia que tuvimos en muchos aspectos en nuestra formación y además de eso cuando iniciamos nuestra práctica como profesionales. Y en ese punto vale la pena mencionar la coyuntura que nos tocó a nosotros del cambio con la Ley 100 en la práctica médica profesional, como médicos. Nos cambiaron muchas cosas que de pronto nosotros como médicos pensamos o creímos que eso no iba a pasar. Por eso de alguna manera, y vale la pena decirlo ahora, fuimos los grandes ausentes de ese momento, digamos, de ese cambio. ¿Por qué lo menciono? Porque hoy en día sigue siendo igualmente válido, ¿sí?, el concepto del profesionalismo como tal. El médico es médico, no importa las circunstancias en las que esté trabajando. Es médico, tiene toda esa preeminencia, digámoslo así, y tiene que adecuarse al sistema en el que está. Lo difícil en las escuelas de nosotros en este momento es la dicotomía muchas veces que se da entre varios de los escenarios de práctica, de docencia, asistencia, ¿cierto?, donde muchos de ellos quizás no están manejando una misión dentro de su misión, digámoslo así, la formación integral del médico. Entonces nosotros sí vemos un divorcio muy grande, con mucha frecuencia, en muchos de los llamados hospitales universitarios, muchas veces, por ejemplo, en algunos hospitales públicos que tienen una injerencia X, pues, que está cambiando constantemente por el modelo gerencial del momento y que no tienen el compromiso. Y eso pareciera pues que no es, pues pareciera aquí como un reclamo ahí un poquito político, digámoslo, pero es un reclamo profundo. Profundo, ¿por qué? Porque ese currículum oculto del que hablaba hace un momento quizás no va a ser un idioma universal entre los docentes que están formados en la facultad y las personas profesionales de la medicina y de otras disciplinas afines que están en los hospitales y en otros escenarios y que de alguna manera se ven obligados, entre comillas,
a impartir docencia sin tener ni la vocación ni el deseo de hacerlo. Entonces eso genera un grave conflicto que obviamente va a hacer un impacto muy grande en nuestros estudiantes. Indudablemente nosotros como escuela mantenemos pues una posición y unos esquemas dentro del currículo, etcétera, muy claros, ¿cierto? Por ejemplo, toda la parte de bioética, etcétera, transversal en el currículo, una preocupación constante por mantener a los docentes pues capacitándose constantemente en diferentes áreas, etcétera. Pero dentro de la práctica nosotros lo vemos, para no hacer muy larga la cosa, con mucha frecuencia vemos que un estudiante nos dice, doctor, que ahí en el hospital, por ejemplo, le hicimos la pregunta a X doctor que estaba con nosotros en urgencias y simplemente nos contestó, es que yo no soy profesor de la facultad y yo ahorita no tengo tiempo. Dígame cuál es el currículum oculto de ese profesional que se está mandando a nuestros estudiantes. No importa si es docente o no de la universidad, es un médico. Y nosotros todavía tenemos de pronto la costumbre, algunos, de continuar con el juramento hipocrático, que tiene alguna cantidad de elementos, entre ellos ese de que le enseñaré a los que vienen, los acompañaré, etcétera. Ahí tenemos unos conflictos grandes. Entonces, pues yo creo que eso es un reto inmenso que tenemos en este momento y pues yo creo que es una discusión que podríamos darla pues en un escenario todavía más amplio. Muchas gracias. Yo estaba pensando, cuando usted lo dijo, afortunadamente, y me evitó decirlo a mí, con el doctor Duque, mi excelente amigo de muchos años, decano en Manizales, acabábamos de comentar algo que ocurre y que es cierto. Los profesores pueden enseñar y decir muchas cosas sobre humanización, pero el ejemplo de uno solo que obre mal, daña absolutamente todo lo que se haya dicho y el estudiante tiende a preguntarse, bueno, un momentico, ¿al fin qué? ¿Al fin lo que dice el doctor que es tan bonito? ¿O esto que es la realidad que me muestra el otro doctor? Es cierto, los profesores tienen que estar todos convencidos y obrando de manera lógica, pero además los demás médicos que tengan contacto con los estudiantes igualmente, aunque no sean profesores nombrados en la universidad. Me parece muy interesante esa observación. Y ahora quiero oír a una de las personas que representa, diríamos, a los acusados en ciertos momentos. El exministro, doctor Jaime Arias, querría comentar sobre la pregunta de si en el contexto de la llamada medicina gerenciada es posible tener profesionalismo médico, se debe tener profesionalismo médico, ¿qué tendríamos que hacer al respecto? Muchas gracias, doctor Juan. Un saludo a todos ustedes, al doctor Rosso, a Ascofame. Yo represento las EPS del régimen contributivo, que para muchos es… represento a las EPS del régimen contributivo, que como dice el doctor Juan Mendoza, suelen ser las acusadas de la relación entre médicos y el sistema. Sin embargo, quiero decir que ayer vi un estudio de la Universidad Javeriana del CENDES donde el 75% de los médicos tienen relaciones con las IPS y no con las EPS. Eso es una aclaración que quiero hacer. El profesionalismo en este momento es mucho más complejo de lo que era hace 30 o 40 años. En primer lugar, por la complejidad de la medicina. La medicina se ha hecho cada vez más difícil, cada vez hay más evidencia médica, tema al cual me quisiera referir después. La evidencia médica no es tanta como la gente cree, no llega al 30% de los conocimientos médicos, la evidencia completa sobre una enfermedad y lo que hay que hacer en materia de intervenciones. Todavía la medicina sigue siendo mucha experiencia médica y a veces buena suerte. Pero bien, el profesionalismo de hoy es mucho más complejo.
Pero además, debo reconocerlo, los médicos hoy tienen que actuar dentro de unos sistemas administrativos de seguridad social masiva en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en la mayoría de los países. Ya que hay muy pocos países donde no se actúa dentro de estos marcos complejos de la seguridad social. Y trabajar en un ambiente de seguridad social es difícil, eso yo lo reconozco. En primer lugar, por el tiempo que las entidades pagadoras o aseguradoras le permiten al médico para intervenir con un paciente. En Colombia creo que está en 18 minutos el promedio, pero en Estados Unidos es más o menos el mismo promedio y en Inglaterra también. De manera que estamos hablando de un fenómeno mundial. En segundo lugar, porque estas entidades, las pagadoras, las aseguradoras, las EPS en Colombia, entre sus tareas está la de representar al paciente, pero también la de cuidar los pesos. No sé si puedo referirme a ese tema directamente. Mire, en Colombia estamos gastando $480 por persona al año. Y cada uno de los 45 más o menos millones de colombianos tenemos un gasto anual de $480 en salud. Una consulta más los laboratorios, imagenología, en la ciudad de Nueva York, una sola consulta vale más de $480. Y aquí estamos dándole a 45 millones un plan de beneficios muy amplio. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿estamos en Colombia gastando lo suficiente en salud? $480 ¿es suficiente para lo que da el sistema de salud de Colombia? Yo creo que la respuesta es no. Deberíamos estar gastando por lo menos $750 a $800 por persona al año. Es decir, estoy hablando de un 60, un 70% más. Es decir, 1 o 2 puntos del PIB adicionales anuales, como ha dicho el ministro de Salud. Es decir, entre 10 y 14 billones de pesos más al año. Pero esa plata no existe. No es posible aumentar los impuestos para ese efecto. No es posible decirle a la gente vamos a aumentar las cotizaciones a la seguridad social. No lo aceptan ni los trabajadores ni los empleadores. Entonces, ¿de dónde va a salir el recurso? Estamos ante una situación realmente apretada hace varios años, especialmente desde que se creó el llamado NOPOS, que prácticamente amplió el plan de beneficios a todo. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo vamos a cuidar los recursos? Les decía pues que una de las tareas centrales de los aseguradores o pagadores o intermediarios o articuladores, como los queramos llamar, porque existen en todo el mundo, es la de cuidar los recursos. Y en el momento de cuidar los recursos hay un conflicto inmediato, obvio, que apareció desde el principio y que ocurre también en todos los países, y es el conflicto entre el prestador y el asegurador, o inclusive entre el profesional de la medicina y el asegurador o la IPS también. Este es un conflicto muy complicado porque tiene que ver con la autonomía profesional que debe ser respetada, pero tiene que ver también con los escasos recursos. ¿Cómo logramos un buen balance de eso? Respetar la autonomía médica, pero al mismo tiempo cuidar los recursos escasos. Es un tema muy complejo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las guías médicas, con los protocolos clínicos y con las medidas administrativas que tienen las aseguradoras. Ojalá después podamos discutirlo un poco más a fondo, pero el asunto no es tan fácil. Y yo creo que es bueno, que aquí veo mucho estudiante, cosa que me complace, es muy bueno que vayamos pensando a qué se van a enfrentar los futuros médicos, a un sistema pobre, pero muy exigente, y entonces vienen unos conflictos absolutamente necesarios. Bueno, doctor Arias, yo quisiera ofrecer un intento de solución en cuanto a cómo vamos a mantener el profesionalismo en un ambiente de pobreza. Yo creo que en todo este asunto, la única garantía de calidad y de buen uso de los recursos es el profesional bien formado. No hay ley que obligue
al profesional a no derrochar. No derrocha si está bien formado y sabe que no debe derrochar. De manera que ese podría ser un punto para la discusión posterior. Quiero en este momento hacer una observación que vengo haciendo en el vacío hace ya algún tiempo. No existe la medicina basada en la evidencia. No existe porque no existe la evidencia. Lo que en inglés se llama evidence, en español se llama mejor información disponible. La medicina es medicina basada en la mejor información disponible, pero no en la evidencia. Pedir que nos basemos en la evidencia es pedir que nos basemos en algo que no existe. De manera que yo sí quisiera que algún día dejáramos de decir medicina basada en la evidencia y dijéramos medicina basada en la mejor información disponible, que incluye, por supuesto, el buen juicio del profesional. Hay una persona que tiene unos vínculos muy especiales, yo también, como ven ustedes ahí en el